Bueno, muy buenos días a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a una nueva edición de FedeTour Talks, el primer FedeTour Talks del año. Este espacio que impulsamos desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile para ir reflexionando sobre los grandes temas que van marcando la pauta nacional e internacional y que de alguna u otra forma pueden influir en el desarrollo de las distintas industrias económicas de Chile y entre ellas, por supuesto, la industria turística. Hoy vamos a abordar un tema de muchísimo interés geopolítico y que está marcando el año, al menos desde el 3 de enero, que es el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Esto no solamente genera incertidumbre política, sino que también puede tener consecuencias para toda la región, incluyendo sectores, como les decía, relacionados al comercio, a la migración, que es muy importante, y al turismo, por supuesto. Entonces, en un escenario internacional cada vez más interconectado, es muy importante comprender cómo estos procesos se van desarrollando y cómo podemos anticipar sus posibles efectos. Y por eso nos acompaña hoy un invitado, la verdad es que muy destacado, pero antes de presentarlo, quiero dejar con ustedes a Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR, quien quiere compartir unas palabras con nosotros. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Samuel. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, desearles un gran 2026 y reiterar el compromiso que tenemos todo el equipo de FEDETUR con el desarrollo de la industria. Pero también agradecer a Guillermo Holtman, gran amigo, gran y reconocido analista político internacional. Creo que es un lujo poder contar con él hoy día para que nos explique mejor qué impacto puede tener para América Latina y en particular eventualmente para Chile y lo que puede ser la industria del servicio, todo lo que está sucediendo y todo este cambio del orden mundial que de alguna manera se está dando hoy con el actuar de Estados Unidos. Así que Guillermo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y estoy segura que vamos a comenzar un martes muy interesante junto a Guillermo. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y ahora sí, ya, Mónica, la adelantada, pasamos a nuestra conversación con nuestro gran invitado de hoy, Guillermo Holzman, analista internacional, consultor, académico, ha estado en todos los programas de televisión estos últimos días analizando este tema. Y bueno, con una larga trayectoria en el análisis de la política exterior. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre varios temas, los posibles desenlaces, como les decía, de este conflicto, cómo podría impactar a la región, cómo podría impactar al turismo, y bueno, muchos otros temas que se van a ir desarrollando también con sus preguntas. Entonces les recordamos que las preguntas las pueden ir dejando en el chat de Zoom y también cuando ya esté finalizando Guillermo su exposición vamos a abrir el micrófono para, si el tiempo lo permite en el fondo, para poder generar una conversación un poquito más fluida. Así es que bueno, sin más preámbulo, Guillermo, muchas gracias y adelante, la palabra es tuya. Ya. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias nuevamente, Mónica. Muchas gracias al equipo de FedeTour por todo este esfuerzo que hacen en forma permanente y constante. Sin lugar a dudas, el turismo, la industria sin chimenea, como se le llama normalmente, es un motor de la economía, particularmente de aquellos países que están en transición, como es el caso de Chile, a un proceso de industrialización, que más allá de que esté más o menos definido, finalmente la industria del turismo se transforma en un motor de la economía en todos los países. El ejemplo más tradicional, como ustedes bien saben, ha sido España en su minuto, ¿ya? Y Chile ha ido tomando y profundizando toda esa área. Pero más allá de agradecerle y hacer esa suerte de reconocimiento a lo que hace el turismo en Chile, vamos a lo que nos convoca y permítame hacer la presentación. Eh, Voy a tratar de hacer una presentación breve para poder aprovechar y dejar espacio para las preguntas, que yo creo que es donde mayor interés puede haber. Les comento que tengo solamente dos láminas, así que no se preocupen de que vaya a ser esto una suerte de maratón de láminas para poder explicar, sino que vamos a ir hablando de cada uno de los temas que están dispuestos en lo que está sucediendo. Ahora, lo primero, yo diría... eh, el sistema internacional, ese que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, finalmente se ha roto. Se ha roto desde hace yo diría unos 10 años a la fecha. ¿Qué significa eso? Significa que las acciones de las potencias se desarrollan al margen del derecho internacional. Los países como Chile o los países que no somos potencia o que no son potencias, en definitiva confían mucho en el sistema internacional y en el derecho internacional, porque eso nos permite tener reglas claras
en el diálogo, las negociaciones, en la seriedad de los compromisos. En términos concretos, acá en Chile se habla de certeza jurídica. El sistema internacional entonces, hasta cuando lo conocíamos, nos daba certeza jurídica en términos de que los acuerdos que el Chile tomaba o que los países suscribían nos permitían tener en la práctica un escenario muy favorable para poder avanzar en igualdad de condiciones, independiente que el país fuese pequeño o grande. Lo segundo es que el sistema internacional, básicamente el que está basado en Naciones Unidas, estaba orientado para asegurar la paz y la seguridad internacional. A eso fue lo que en 1948 se planteó en su minuto, y donde Naciones Unidas tenía que hacer eso. Sin embargo, Naciones Unidas ya en los años 80 y particularmente después del fin de la Guerra Fría, en el año 1990, 89, 90, agrega un elemento adicional a la paz y seguridad que es el desarrollo. Es en virtud de esa aproximación donde aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos que empezaban con superar la pobreza en todos los países del mundo, hasta lo que es las alianzas público-privadas para poder alcanzar el desarrollo. Esos elementos de desarrollo fueron y implicaron que en la práctica en Naciones Unidas fuera desviándose a un mayor énfasis en los temas de desarrollo a nivel global antes que de paz y seguridad. Tanto es así que durante la Guerra Fría la cantidad de conflictos y la cantidad de muertes por conflictos son mucho menores a lo que hemos tenido desde 1990 hasta la fecha. Es decir, el hecho de haber cambiado el eje hacia el desarrollo finalmente dejó a Naciones Unidas sin las herramientas necesarias para poder aplicar adecuadamente todas las resoluciones y todos los acuerdos para poder conservar y preservar la paz y la seguridad mundial. Es así como hoy día todos coincidimos en que Naciones Unidas no es prácticamente irrelevante frente a los conflictos, no logró evitar el de Ucrania, tampoco lo de Gaza, tampoco la cantidad de conflictos que no son pocos en África, tampoco los de Asia, y no logra intervenir en ninguno de los conflictos que hay actualmente a nivel global. Y esos elementos, sin lugar a dudas, genera una incertidumbre que se ha ido incrementando en el tiempo y que finalmente llega a la primera administración de Donald Trump y luego a esta segunda, donde finalmente Donald Trump golpea la mesa y genera una disrupción de todo el sistema internacional, dejando a las potencias, como les decía, digamos, funcionando al margen del derecho internacional y por lo tanto todos los países que creemos que el derecho internacional es necesario, imprescindible para poder mantener la paz y seguridad y poder y tener certeza jurídica, finalmente nos encontramos mirando a ver cómo amaneció Donald Trump, qué cosa va a decir en la mañana, qué cosa va a decir en la tarde, y que Donald Trump es el que conversa con Xi Jinping, el líder chino, conversa con Vladimir Putin, conversa con Modi en la India, conversa con algunos de la Unión Europea. Entonces, Donald Trump finalmente hace una disrupción. Frente a eso, los países que son dependientes, como es el caso de Chile, miramos con profunda preocupación qué es lo que sucede porque implican finalmente la ley del más fuerte. Para entender mucho mejor lo que hace Estados Unidos hoy día, y nos centramos en Estados Unidos, pero ya lo voy a explicar un poco cómo está ese escenario, es fundamental, disculpen, es fundamental conocer la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue aprobada en el mes de noviembre del año 2025 y publicada el 4 de diciembre de ese año. Es decir, lleva poco más de un mes en vigencia y es ahí donde Estados Unidos establece cómo va a ser su relacionamiento con el resto del mundo. Es un documento de 33 páginas y en ese documento de 33 páginas tiene alrededor de 2 páginas y medias eh, orientadas solamente a América Latina. Y lo que dice ahí es que para América Latina se va a aplicar, y esto es textual, la doctrina Monroe, corolario Trump. Es decir, se aplica la doctrina Trump, Monroe, con el corolario. ¿Qué cosa es la doctrina Monroe, básicamente? Para no como, enredarnos en las teorías ni conceptos, es básicamente el garrote y la zanahoria. Es decir, todos aquellos países que no estén alineados con lo que quiere Estados Unidos respecto a sus intereses nacionales, en definitiva, Estados Unidos va y le pega con el garrote. ¿Qué significa eso? Significa que si un país no cumple los lineamientos en términos del combate al crimen organizado, por ejemplo, le eleva los aranceles.
de 10, 15, 20, 30, 40%, como lo que determina Estados Unidos. Donald Trump y lo hace consultando al Departamento de Comercio, al Departamento del Tesoro, y conforme eso se aplican en forma inmediata este alza de aranceles. Eso claramente es el garrote. Y la zanahoria son las inversiones de las empresas estadounidenses. Es decir, Estados Unidos tiene muy claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere dónde lo quiere obtener. Y sobre eso ellos ofrecen inversiones. ¿Qué es un poco lo que hemos visto en Venezuela? Es un poco lo que hemos visto en las transacciones que se ha planteado a Venezuela. Y lo vemos también en este caso con Irán. Irán, hoy, en el día de ayer, finalmente Donald Trump anunció que todos los países que comercien con Irán van a tener un alza de los aranceles. Eso yo creo que es una parte de la médula de lo que Estados Unidos está haciendo y que nos permite explicar con mejor razón lo que está haciendo con Venezuela. Pero acá está muy lejos de tratarse solamente de América Latina. La acción sobre Venezuela, en términos de aprobar una intervención directa para poder tomar detenido o detener a Nicolás Maduro y llevarlo a la Corte neoyorquina, se basa, si uno quiere verlo desde el punto de vista del argumento que desarrolla Estados Unidos, en que primero hay una orden de arresto que proviene del año 2020, que vincula a Nicolás Maduro y su señora Cilia como los líderes del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles son varios carteles o varias organizaciones, cada una de ellas en manos de militares venezolanos, y que contaba con la anuencia para su funcionamiento de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Vladimir López, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa. Y sobre eso había una acusación. Posteriormente, en esta administración de Trump se le cataloga como narcoterroristas y por lo tanto y- son organizaciones que atentan directamente contra la seguridad nacional de Estados Unidos y el interés nacional de Estados Unidos. Es decir, todas las decisiones de Estados Unidos giran en torno al interés nacional de ese país y la seguridad nacional del país del norte. Y con esos elementos, el presidente estadounidense tiene la posibilidad de realizar acciones directas sin la autorización del Congreso para poder hacer cumplir las leyes y poder asegurar y poder proteger en realidad a Estados Unidos en virtud de esas definiciones que emanan de la Corte de Nueva York, más las decisiones políticas tomadas por Donald Trump. En consecuencia, en esa práctica, lo que hace Estados Unidos, aunque a usted me parece irrisorio lo que le voy a comentar ahora, lo que hace es mandar a los agentes del FBI y de la DEA a detener a Nicolás Maduro a Venezuela. Pero dado que Venezuela es un estado narcoterrorista, conforme a la definición de Estados Unidos, para proteger a los agentes, digamos, desplegó todo el sistema militar, tanto naval, aéreo, como los comandos, que iban a proteger a los agentes de la DEA. Esa es la figura. Entonces los agentes de la DEA llegan allá con la protección militar, los protegen, digamos, dominan todo lo que es la guardia personal y de seguridad que tenía Nicolás Maduro y finalmente lo detienes y está ahora sometido a los juicios de Estados Unidos y encarcelado junto a su señora Civil. Es decir, fue una operación de extracción cumpliendo las definiciones políticas y judiciales desde Estados Unidos y que no requería, digamos, aprobación del Congreso. Digamos, claramente, probablemente usted y yo estamos de acuerdo en que eso vulnera el derecho internacional, porque para eso hay tratado de extradición, en fin, hay una serie de cosas, pero Venezuela no hace eso. Implicancias políticas de esto en lo inmediato, que finalmente para muchas personas o para un grupo o un sector de la población mundial, o por lo menos de América, Estados Unidos hizo lo que Naciones Unidas ni ningún organismo internacional o regional había podido hacer. Es decir, asegurar o presionar efectivamente a Venezuela para que retomara la senda democrática. Ni la OEA, ni la CELAC, ni las Naciones Unidas, nadie había podido ir contra la estructura de poder de Nicolás Maduro y en esa perspectiva claramente estaba en una situación bastante demedrada en términos de que el sistema internacional no funcionaba. En consecuencia, por una parte tenemos que Estados Unidos hace un trabajo que los organismos internacionales no hacen, por otra tenemos que se pierde la vigencia del derecho internacional respecto a la vulnerabilidad o a la acción de una potencia que actúa en términos unilaterales sobre una nación, independiente de sus argumentos, pero que finalmente es la imposición de la fuerza, es el garrote que Estados Unidos actúa sobre Venezuela. Y eso nos sorprende porque se toma detenido a Nicolás Maduro
y establece que quien va a dirigir el país es una presidenta encargada, que es Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela. Venezuela es unicameral, hay solamente una Asamblea Legislativa, y en esa perspectiva Delcy Rodríguez toma el mando. Por supuesto, acá hay toda una serie de especulaciones, reales o no, en torno a que traicionó a Nicolás Maduro, lo entregó para poder mantener en vivo el régimen en Venezuela, que sería bueno, la explicación que hoy día uno podría pensar que es la correcta. Pero todo esto fue negociado y fue negociado en Qatar. En Qatar se produce la negociación tanto con los países árabes, miembros de la OPEP, como también con Estados Unidos y con el conocimiento de Rusia y también el conocimiento de China, que se reunían en Qatar y se siguen reuniendo en Qatar para poder hacer los ajustes en las negociaciones de los intereses de cada una de las potencias. Entonces, la primera conclusión es que lo que pasa en Venezuela responde claramente al interés de Estados Unidos, pero también al interés de la construcción del multipolarismo que se está dando hoy día a nivel global. Es decir, dejamos de lado el multilateralismo que había sido la característica de las relaciones internacionales del 90 a la fecha y entramos al multipolarismo donde lo que tenemos son potencias que en la práctica son Estados Unidos, Rusia, China e India, y atrás algunos países de la Unión Europea. ¿Por qué Estados Unidos, Rusia, China e India? Estos cuatro países tienen dos características comunes importantes. La primera de ellas es que tienen un desarrollo de armamento nuclear va con tecnología propia. Es decir, cada uno de ellos ha realizado investigaciones científicas que le permiten tener esa capacidad. Todos los demás países, llámese Corea del Norte, llámese Reino Unido, llámese Francia, dependen de la tecnología de estos cuatro países en lo principal. Como Francia y Reino Unido son casos especiales, pero digamos, estos cuatro países son los relevantes dentro de eso. Y a su vez, estos cuatro países son los líderes en todo lo que es la conquista espacial, en términos de estaciones espaciales, en términos de misiones enviadas a la Luna, en términos de la obtención de muestras, tanto de la Luna, en el lado visible como en el lado oscuro de la Luna, y son los líderes en lo que son las exploraciones espaciales a Marte que comienzan este año justamente, y donde hay muchísimos intereses particularmente de Estados Unidos y las demás potencias para poder asegurarse el dominio del espacio en general. Esto no aparece mucho en los medios, pero les puedo decir que si uno mira los documentos que tiene Estados Unidos, la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional de China, más su última estrategia hacia América Latina, que la publicó el 10 de diciembre recién pasado. Digamos, si vemos los intereses nacionales, o sea, el documento de intereses nacionales de India, que lo publicó su Ministerio de Defensa, y el de Rusia, vamos a ver que todos coinciden en dos cosas. Primero, la conquista del espacio, que les acabo de decir. Lo segundo, en lo que es llegar a un pacto nuclear a nivel global lo antes posible entre las potencias dominantes, que las que hemos señalado, y luego viene una derivada en términos que los conflictos que actualmente hay a nivel mundial deben mantenerse acotados en tiempo y espacio, y particularmente espacio. ¿Eso qué significa? Que el conflicto de Ucrania se mantenga en Ucrania, se mantenga en las zonas ya hoy día específicas, en lo de Gaza o de Medio Oriente se mantenga solamente ahí, no se amplíe a otras zonas digamos, de ese territorio o de esa área geográfica, y lo propio con Pakistán e India, lo propio con Tailandia y Camboya, y así sucesivamente, y lo de África también, que cada país mantenga sus conflictos controlados. Dentro de eso, se estima que los conflictos deben ser híbridos, es decir, donde se privilegie lo convencional y luego la aplicación de las tecnologías necesarias para poder, digamos, generar eh, 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 una confrontación militar al que sea más o menos equivalente. Y ahí aparecen los drones y aparecen las capacidades satelitales que son prestadas muchas veces por las propias potencias a los beligerantes que están en conflicto en aquellas zonas. Entonces, y hoy día tenemos un escenario donde Venezuela es parte de una ecuación, es decir, lo que se hace sobre Venezuela no es una cosa aislada, más allá de los argumentos específicos que le he señalado y que ha dado Donald Trump para esta operación o esta intervención unilateral, sino que tiene que ver con el hecho de que
Las cuatro potencias tienen especial preocupación porque Irán no desarrolle ninguna capacidad propia de tipo nuclear que pueda generar una amenaza al resto de los países. Es la razón por la cual las potencias aprobaron el bombardeo que Estados Unidos hizo sobre las instalaciones nucleares de Irán hace unos meses atrás. Están dispuestas a aprobar eventualmente una intervención militar sobre Irán, porque Irán es el díscolo. Irán tiene relaciones preferentes con Venezuela, que de ahí viene la razón por la cual Estados Unidos va a sancionar a todos los países que tienen relaciones con Irán. Venezuela también tenía relaciones con Corea del Norte y Corea del Norte con Irán. Entonces, el tema hoy día es cómo se neutraliza a Irán. Y eso es lo que está hoy día en pleno desarrollo. Las protestas en Irán, que ya van cerca de 800 muertos, según el último número que pude conocer en la mañana, digamos, son las más intensas que hay. Es una suerte de estallido social, pero que se realizó en Irán. No es la única protesta que ha habido en Irán en todo caso, pero esta pareciera ser la más grave y parece evidente de que hay ahí un especial incentivo de Estados Unidos, de Israel, para que eso, vamos, avance lo más rápidamente posible y el gobierno de los ayatolas finalmente termine y se busque una alternativa de gobierno que deje a los ayatolas fuera y genere un sistema de gobierno, si bien autoritario, pero con mayores participación y con mayor libertad política al interior de Irak. Siguiendo probablemente el ejemplo que lo que se hizo con Siria, con la salida de Bashar al-Assad también hace en el año 2025. Entonces tenemos acá un escenario donde las implicancias son importantes. Lo segundo, lo otro importante dentro de eso es que, digamos, se mantenga en la cadena de suministros, particularmente por todo lo que es el Golfo Pérsico, y todo lo que es Malaca, todo lo que es como el Cuerno de África, y por supuesto el Mar Rojo. Entonces, hay ahí una serie de elementos que son importantes a tener presente. Venezuela, en consecuencia, volvamos a Venezuela, Venezuela entonces se ha transformado en el gran experimento de Donald Trump, un experimento que en la primera fase, en términos de uso del instrumento militar, ha resultado bien, es decir, sin muertos para las fuerzas estadounidenses, que para Donald Trump es muy importante, con las víctimas caídas a raíz del ataque que se hace para detener a Nicolás Maduro, que donde queda en evidencia que había cubanos protegiéndolos, y a su vez también donde encontramos, yo diría, un despliegue naval que pone en riesgo que acciones similares se hagan sobre Cuba particularmente. Ahí a ese respecto es necesario señalar de que Marco Rubio se suma en forma directa a los objetivos de Donald Trump en términos de que él siendo senador prometió justamente de que iba a liberar a Venezuela e iba a liberar a Cuba. En consecuencia, hoy día Venezuela depende económicamente y comercialmente en forma absoluta de Estados Unidos. O sea, nada sale ni nada entra por espacio aéreo, terrestre o marítimo sin el conocimiento de Estados Unidos. Y lo propio está pasando con Cuba. Cuba deja de recibir el petróleo venezolano, solamente está recibiendo el petróleo que le entrega México en cantidades bien preestablecidas en la negociación que tiene México con Donald Trump. Y Cuba hoy día está completamente aislada y es la razón por la cual Donald Trump señala que en la práctica lo que va a suceder ahora es que Cuba va a caer por sí sola. Esa es la apuesta. Esto es una apuesta que se ha hecho en décadas pasadas, por si acaso, y hoy día Trump está asegurando de que sí, sí va a suceder. Si cae Cuba, al igual que Venezuela, y en Venezuela se consolida, Delcy Rodríguez eh, tiene que necesariamente sacar de la línea de mando a Diosdado Cabello y a Vladimir López, Vladimir Padrino López, desarticular todo lo que son los colectivos chavistas y todas las instituciones de represión tanto de seguridad como inteligencia, que estaban montadas en el gobierno de Maduro y que perseguían a los opositores, cosa que siguen haciendo, pero no se sabe si es con un mando centralizado o son solamente los grupos que están actuando por sí mismos en forma autónoma. Eso todavía no está despejado y eso está en proceso. Entonces, yo diría que tenemos eso. Si uno mira, empieza a ver cuáles son los impactos importantes que hay, yo diría el impacto más relevante tiene relación con la situación económico-comercial de los países de América del Sur, y bueno, Centroamérica también. Estados Unidos eh, firmó
en el mes de noviembre, un acuerdo con cuatro países, con El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina, donde borró los tratados de libre comercio que tenía anteriormente con Estados Unidos y colocó acuerdos bilaterales con cada uno de esos países en condiciones distintas a las que tenía anteriormente. Y la presión era evidente. Si no firmaban eso, la industria de todo cada uno de esos países no podía exportar a Estados Unidos, o si exportaba lo iba a hacer con aranceles bastante altos. Por lo tanto, tenemos ahí un modo operandi. Para las industrias en América Latina, el tema está para todas aquellas que tengan relación con China o con Rusia, y obviamente con Irán, Corea del Norte, o con todos los que son los adversarios ya reconocidos por Estados Unidos. Para Estados Unidos, en esta estrategia de seguridad nacional, deja muy en claro de que desea minimizar, si es que no neutralizar completamente y expulsar, si fuera el caso, a todo lo que ha hecho China, todo lo que ha hecho Rusia. En el caso del petróleo en Venezuela es evidente. Lo que Estados Unidos quiere son las reservas de petróleo, por si acaso. No, la producción no es tanto el objetivo, digamos, y por eso la industria se niega un poco a invertir, porque la verdad es que el impacto de la producción de petróleo de Venezuela es muy bajo a nivel internacional, es cerca del 1% de la oferta mundial de petróleo. Entonces, el tema lo que quiere Estados Unidos es la reserva, que es un petróleo grueso y tiene mucha utilidad. Entonces, como considerando que Estados Unidos tiene una fijación con Rusia, con China, los países que mantienen relación con ellos se enfrentan definitivamente a un gran desafío. Por otra parte, en Venezuela, como bien sabemos, hay cerca de 8 millones de venezolanos que están fuera del territorio. Muchos se alegraron el día en que Nicolás Maduro es detenido por Estados Unidos, y muchos empezaron a pensar de que efectivamente eso iba a hacer, iba a generar las condiciones necesarias para que todos volvieran rápidamente a Venezuela. Bueno, eso no va a ser así. Va a ser un proceso gradual que va a depender directamente de la dinámica del gobierno de Delcy Rodríguez, y que si uno toma los antecedentes de estos días, no va a ser tan fácil. Pensemos que la liberación de presos políticos ha sido mucho más lenta de lo que se pensaba. Apenas hay 133, un poco más de eso, que han sido liberados. Esa liberación la autoriza, hasta donde sabemos, Diosdado Cabello, o por lo menos la estructura que él tiene, y se ha ido, yo diría, haciendo cada vez más lenta esta liberación de presos políticos. Ahora, eso si lo tomamos como ejemplo, para que los venezolanos vuelvan a su país, necesitan que todas las bases de datos que tiene el Estado venezolano efectivamente funcionen. ¿Y eso para qué? Para que los consulados puedan entregar los pasaportes, la cédula de identidad, tener acceso a los antecedentes de cada uno de ellos, y generar justamente esas condiciones de retorno que ellos quieren. Pero esas condiciones de retorno también suponen que va a haber en la práctica una, eh, una posibilidad de trabajo o una posibilidad económica. Y ahí entramos, yo creo, con lo verdadero, es decir, la posibilidad de que los venezolanos que retornen a su país tengan trabajo remunerado de la misma calidad, o los ingresos que obtienen, en este caso en Chile, por ejemplo, es bastante difícil. Gran parte de lo que requieren volver, que envían remesa hacia Venezuela, son personas que no son de Caracas, que son de otras partes de Venezuela. En consecuencia, esto va a ser gradual. ¿Qué es lo que uno estima desde el punto de vista del análisis? De que un retorno, yo diría, más importante se va empezar a producir recién el segundo semestre del 2026, y probablemente con mayor fuerza el primer semestre de 2027, considerando que se superen las trabas administrativas, se tome el control del Estado adecuadamente por Delcy Rodríguez o por otra persona que la reemplace. Pero se requiere normalizar el funcionamiento del Estado venezolano, a eso me refiero. Y también recuperar la economía. Y eso no es tan fácil, no se recupera solamente con el petróleo, sino que tienen que haber otras actividades, etcétera. Recordemos, por ejemplo, que Irán colocó, ahí y estaba apoyando una fábrica de drones, por ejemplo. Entonces hay un tema de tecnología de por medio. Venezuela es importante no solamente por el petróleo, sino también por el oro, las esmeraldas y varios otros minerales, incluyendo tierras raras. Entonces, tenemos, yo creo que acá una situación donde el primer impacto de la toma, de la detención, perdón, de Nicolás Maduro, genera mucha esperanza, pero en la práctica eso no va a ser. Eso va desde el punto de vista turístico chileno.
se puede considerar una buena noticia en la medida en que no va a haber una migración, yo diría, inmediata de venezolanos que están en la área de servicios hacia Venezuela. Lo otro que es importante, ya Perú colocó condiciones para lo que es el corredor humanitario, que no es fácil de hacer, créanme que no, porque requiere mucha presencia de los estados para poder asegurarse de que la persona que sale de Chile efectivamente termine llegando a Venezuela y no se quede en el camino, por ejemplo. Y donde hay venezolanos en Perú, Ecuador, Colombia, que, claro, digamos, tienen pequeñas redes de apoyo en cada uno de los países, muchos no las tienen. Por lo tanto, hay acá un problema político estratégico para cada uno de los países porque no se sabe quiénes son los que van a usar el corredor humanitario. No de todas las personas se tienen antecedentes, no todas las personas tienen los documentos, en consecuencia hay todo un problema ahí que es bastante concreto en términos de eso. Lo otro importante es tener presente de que como derivada de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos nos encontramos y nos vamos a encontrar con un proceso distinto en América Latina. Y ya hoy día tenemos a Milei por un lado, o sea, Argentina, para decir los países, Argentina, Paraguay, Ecuador, de a contar del 11 de marzo Chile, presidentes que están en la sintonía con Donald Trump. Y digo en la sintonía porque hoy día no hay un alineamiento ideológico. Ah, son todos de derecha, así que van a actuar igual. No, eso no va a pasar. Tienen sintonía, tienen algunas cosas similares, comparten algunos elementos. El que comparte mayormente es la lucha contra el crimen organizado. Y es ahí donde Estados Unidos quiere colocar mucha presión para que todos los países hagan lo mismo. Y eso va a tener debates con toda seguridad porque implica acceso a bases de datos, modificación de leyes para poder perseguir a los delitos, modificar las condiciones de extradición hacia Estados Unidos, en fin, hay varias cosas que ahí van a estar sucediendo en todo ello. Pero a su vez, el año 2026 tenemos elecciones en Colombia, 31 de mayo en primera vuelta, tenemos elecciones en Brasil, y tenemos elecciones, digamos, en Perú, aquí son las primeras en abril. Entonces, eh, va a haber una modificación del mapa político en América Latina. Esto significa en la práctica de que la derecha, en cualquiera de sus expresiones o como cada uno de ustedes la considere, va a ir a un aumento. Una derecha que va a ser pragmática, que va a estar con el capitalismo como elemento central de la recuperación económica y donde aquellas actividades económicas que estén centradas o enmarcadas dentro de ese marco de referencia van a tener bastante soporte. Y luego tenemos que las izquierdas, o el progresismo de izquierda, está quedando reducido a una minoría. Si a eso le sumamos la caída de Cuba y de Venezuela, se quedan sin capacidad de financiamiento o de acceder a financiamiento, pero también sin capacidad de una incidencia concreta dentro de los países de América Latina. Lo otro que pasa a ser relevante es que dentro de todo lo que estamos viendo a Estados Unidos, digamos, le interesa de Chile particularmente, hay varias cosas que le interesa de Chile. Primero la cordillera de los Andes con todos los minerales. Hablemos de cobre y litio, por lo pronto, sumemos molibdeno, pero también todas las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos químicos que no son minerales, sino que son elementos químicos que están adosados a los minerales. Por lo tanto, hay que hacer todo un proceso de refinamiento para obtener las tierras raras, y eso requiere fundiciones. Actualmente, la oferta de tierras raras principal la tiene China, que abastece un poco más del 80% del mercado internacional. China tiene más de una decena de fundiciones donde procesa estas tierras raras. Las tierras raras son fundamentales para todo lo que sea robótica, automatización, para todo lo que es base de datos, que es la plataforma de inteligencia artificial, para todo lo que son armamento de defensa, para todo lo que es los aerogeneradores o todo el tema de energía en general. Es fundamental para los celulares, es fundamental para todo tipo de dispositivo que a ustedes se les puede ocurrir, para los autos, que sé yo, obviamente para las computadoras, en fin. Eh, todo lo que sea nanotecnología requiere de tierras raras. De ahí la relevancia, ¿no es cierto?, de los semiconductores, en fin. O sea, y Chile tiene bastante de eso y todos los países que tienen la cordillera de los Andes. Eso lo compartimos con Argentina y obviamente Perú, Ecuador, Colombia. Recordemos que la cordillera de los Andes termina en Venezuela, dicho sea de paso. Pero también le interesa a Chile la cadena de suministro y un elemento principal de la cadena de suministro es el estrecho de Magallanes.
También le interesa, dado el dominio espacial que quieren las potencias, tener un lugar privilegiado para el seguimiento de satélites y para lo que es la exploración del universo, con más centros astronómicos, y Chile en eso es importante. Le interesa también la proyección de Chile a la Antártica, y eso va a ser discusión de una base que ya se le ofreció a Argentina, pero también le interesa Punta Arenas. Entonces, yo diría, vamos, para Chile, dado la costa que tiene y la zona económica exclusiva asociada a ella, es todo el alimento del futuro, pero no solamente el alimento asociado a los peces que hay allí, sino que también a la minería submarina. El Ártico, que ahora está en el centro del debate con Groenlandia, que probablemente Estados Unidos va a llegar a un acuerdo con Groenlandia directamente o a través de Dinamarca, para el acceso a tierras raras. Finalmente, digamos, el Ártico hoy día es la zona de mayor desarrollo de la minería submarina. ¿Ya? Y se piensa que luego se va a desarrollar la minería espacial. Entonces, yo creo que tenemos una serie de elementos donde eso va a ser. ¿Cuál es el escenario así en lo concreto para Chile? José Antonio Kast asume el 11 de marzo. Él viene con un gobierno de emergencia y ese gobierno de emergencia tiene una expresión económica, de seguridad, ¿verdad? Digamos, y, y de recuperar la confianza dentro de la sociedad para poder asegurar un Estado más eficiente, que son los elementos más o menos centrales de lo que propone la emergencia. Sin embargo, todo lo que le acabo de relatar son temas donde el mundo está cambiando completamente y donde Chile tiene que adaptarse a todos. La capacidad de adaptación de Chile requiere pensamiento estratégico de mediano y largo plazo. Y eso Chile no lo tiene, como tampoco lo tiene ningún país de América Latina. En este minuto Brasil quedó, yo diría, un poco marginado de lo que está haciendo Donald Trump en la región. ¿Ya? Y por último, yo diría que se requiere una visión. Una visión que sea mucho más, que logre separar, mejor dicho, la gestión de una economía de emergencia o una gestión política de emergencia, que es lo que ha propuesto Kass, de que al mismo tiempo se tiene que mirar un elemento más estratégico. Debemos ser capaces como país de establecer cómo vamos a negociar simultáneamente con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea en lo principal. Hay otros actores menores, pero que ese es el principal. Y debemos ser creíbles para todos. Y en ese sentido, Chile tiene, diría, una credibilidad internacional importante que va a ser, bueno, digamos, su principal ventaja frente a Estados Unidos, y lo es hasta el día de hoy. El tema es ampliar esa ventaja y a su vez también hacer lo propio con China y hacer lo propio con India y también con Rusia en términos más secundarios. Pero nuestro mayor problema es cómo vamos a actuar con la Unión Europea. Con todo ese escenario, y voy terminando, viene yo creo que algo que para la industria que ustedes representan va a ser fundamental, es decir, Chile, dado su posición, su prestigio, su institucionalidad, va a ser probablemente el país que tiene la oportunidad de aumentar mucho más todo lo que es la actividad turística, junto con las inversiones. Las inversiones en Chile van a van a ser más rápidas algunas de ellas, pero para esta época, el tema de la seguridad para los extranjeros y las opciones turísticas que ofrece Chile, yo ya nos dejan en una muy buena posición junto con Argentina, dicho sea de paso. Bueno, y ustedes saben mucho más que yo de todo eso, pero para que el turismo se incremente se requiere que haya institucionalidad, que haya buenos servicios, que haya tranquilidad en el país. Y José Antonio Kast le va a tocar, yo diría, un escenario maravilloso porque él no va a tener elecciones internas los próximos 2 años y medio. En consecuencia, no tiene la presión de la próxima elección, y por lo tanto tiene un espacio evidente para poder hacerlo. Pero si no separa lo coyuntural, la emergencia coyuntural de lo estratégico, va a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque si desde la coyuntura quiere manejar lo estratégico, la coyuntura se lo come. No va a poder hacer lo que necesita. Digamos, esa mezcla tiene que hacerse en forma diferenciada con respecto a las decisiones que se quieran tomar. Entonces, a la pregunta original, Cuba, qué sé yo, de Estados Unidos y Venezuela, ¿qué es lo que se espera? Yo diría que se espera un escenario completamente distinto, donde antes de hacer cualquier cosa tenemos que mirar hacia Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, digamos, eso es lo que está en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tenemos que ver cómo el gobierno nos orienta respecto a nuestra relación con China.
¿De qué manera vamos a ir tomando las nuevas inversiones que se pueden realizar en todas las áreas, desde la área yo diría, tecnológica, pasando por la área de turismo, y que se puedan integrar todas esas cosas, porque finalmente para tecnología, para aumentar exportaciones, se requiere infraestructura, y eso significa puertos, significa carreteras, significa conectividad, en fin, hay una serie de requisitos que deben integrarse en una sola visión país, que sería lo estratégico, que con lo cual se negociaría con Estados Unidos y con China. Y en la coyuntura, digamos, normalizar todo lo que se ha ido, digamos, perdiendo, saliendo de control o que no genera un adecuado equilibrio. En suma, si ustedes quieren mirar el mundo hoy día, yo creo que el mundo más o menos es algo así. Es decir, un tablero de ajedrez, donde no hay dos jugadores como en la Guerra Fría, sino que hay muchos jugadores. En este caso ahí hay cuatro, pero puede ser un tablero de ajedrez con seis jugadores, con siete o con ocho, y probablemente eso es lo que tenemos que saber entender, más allá de que estemos de acuerdo o no, para poder avanzar en este mundo distópico y disruptivo que se nos ha planteado hasta el día de hoy. Quedo totalmente disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Muy buena tu presentación, dinámica, muy clara. Y bueno, hiciste un repaso por varios puntos. Así es que, bueno, voy a partir yo con una pregunta. Ahí, quienes vayan teniendo dudas las pueden dejar en el chat o también levantar la mano y hacerlo con micrófono. Eh, yo tengo una duda. A ver, antes de que comenzara esta conversación, cuando estábamos nosotros conversando en la previa, me dijiste algo bien importante, que Donald Trump no improvisa. Eso yo no lo había pensado de esa forma. Uno de uno de los líderes que más ha criticado esta situación, lo hemos visto todo, ha sido el presidente Boric, bueno, y parte del gobierno también. Y en su momento la ministra Vallejo dijo que esto podía ser un antecedente en el fondo que podría eventualmente amenazar a Chile o a otros países de la región. Y el presidente Boric también como que adhirió más o menos a esa tesis, en parte como parte de sus críticas contra la política exterior que está empleando Trump. ¿Qué opinas tú respecto de eso? ¿Tú crees que Chile de alguna forma corre un riesgo geopolítico frente a Estados Unidos en este momento? No corre riesgo, a no ser que quiera correrlo. Es decir, hoy día Chile tiene una posición privilegiada para poder negociar con Estados Unidos. Una posición privilegiada porque tenemos una credibilidad muy importante con Estados Unidos, que Estados Unidos, Departamento de Estado, Departamento de Comercio, Departamento del Tesoro, nos avala completamente respecto a eso. Lo que Estados Unidos quiere es acceder al cobre y ojalá en forma privilegiada, y que China no acceda al cobre. Quiere acceder, qué sé yo, al litio y que China no acceda al litio. Entonces, pero dado de que Chile tiene acuerdos ya de larga data con China, lo que Estados Unidos va a querer es que China no mande, ¿ya? No que no participe. Mm. Entonces, pero eso hay que negociarlo, o sea, digamos, para mí es fácil decirlo, pero es decir, entonces eso significa ver qué tipo de cosas podemos cambiar en el acuerdo Sukimich-Codelco, por ejemplo, ¿ya? Si quieres verlo de esa manera. ¿Qué tipo dado los intereses astronómicos de China, qué tipo de espacio le podemos dar o no? Y eso vamos a tener, yo diría, una brutal conversación con Estados Unidos, donde nos va a exigir muchas cosas, pero, pero Chile tiene una capacidad de poder hacer contrapropuestas, cosas que otros países no tienen. Por ejemplo, Bolivia no tiene posibilidad de contrapropuestas, ya, por decirte algo. Y no tiene por qué, porque tiene un acuerdo estratégico con Irán en 2015, ya, digamos, porque mantiene una relación real con Corea del Norte, eh, tiene todavía una situación interna de difícil pronóstico. Acá la elección de José Antonio Ocasio, respeto al proceso electoral, es completamente distinto al de Honduras, por ejemplo. Ya no, o sea, acá no hay duda de que Kast ganó. O sea, te guste o no te guste Kast ganó. Para el establishment estadounidense, eso es suficiente. Se cumplen los procesos, se cumple todo. Es decir, la credibilidad de Chile le deja en en una muy buena posición de negociación. Ahora, el tema de fondo es que eh, a ver, el gobierno de emergencia de acá significa que el comité político y todos los ministros van a estar en este comité de emergencia. Eso implica que el canciller va a tener que estar preocupado de cómo facilita las inversiones en Chile. Y la subrey, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, va a tener que estar en lo mismo, ¿ya? Pero tiene que haber otro elemento estratégico al lado del presidente, que él le vaya diciendo cuáles son los escenarios, porque es ahí donde tiene que hacerse la negociación. Es decir, si tú colocas al canciller a negociar,
el canciller va a estar ocupado en la coyuntura. O sea, de lo que tiene que hacer, recuperar relaciones con Bolivia, mejorarla con el nuevo gobierno de Perú, ver con la Unión Europea. Va a estar en ese, en el día a día de lo que es la recuperación de las relaciones de Chile en virtud de esta nueva visión que trae José Antonio Kast, que es distinta, si es que no contraria en algunos casos a la que tenía Boric. ¿Ya? Esto significa, por ejemplo, el tema con Israel. ¿Ya? O sea, ¿ya? Y eso va a estar el canciller, pero si el canciller lo colocas a negociar también los temas estratégicos del país, de lo que es a futuro. Por ejemplo, nosotros requerimos transferencia tecnológica. Digamos, que si yo, y esa transferencia tecnológica no se la puede dar al canciller porque ellos, digamos, hay que hacer otras negociaciones de Estado a Estado y de presidente a presidente para que eso resulte y luego se hace la bajada. Pero no puede, o sea, yo creo que todos ustedes entienden que yo no puedo estar arreglando las llaves del hotel, por decirle algo, digamos, y viendo la cafetería de todo el hotel y pensando cómo capto clientes, no sé, pues de India. O sea, o hago una cosa o hago la otra, digamos, pero necesito hacer una separación, no puedo manejar la coyuntura y lo estratégico a la vez. Y eso es probablemente, yo veo la mayor vulnerabilidad que podemos tener, y si esa vulnerabilidad se cumple, ahí podemos empezar a hablar de riesgo. Por el momento no. O sea, digamos, yo no me pondría eso. Digamos, los riesgos pueden existir si lo hacemos mal, Perfecto. definitivamente. Perfecto, tenemos una pregunta en el chat y luego César te doy la palabra. Macarena Velasco pregunta si respecto al futuro del gobierno de Cast, ¿podrías profundizar acerca del desafío de manejar lo estratégico y lo coyuntural? Sí, perfecto. A ver, eh, conociendo la estructura de poder que hay en Chile, tenemos un problema serio respecto a quién toma la decisión y cómo se toman las decisiones. ¿Ya? Y esto viene desde, a ver, Ricardo Lago dejó un segundo piso que luego a todos se le llama segundo piso, pero la verdad es que ese segundo piso de Lago fue, yo diría, muy bien orientado. O sea, una línea, un eje que miraba todo lo estratégico y un eje que miraba las políticas públicas para generar, o sea, tuvo una suerte de efecto dominó respecto a que si voy a construir, no sé, un puerto, aprovecho de construir la carretera, aprovecho de generar servicios y todo eso. ¿Ya? Entonces generaba, eh, digamos, todo un proceso de políticas públicas simultáneo, pero que generaba un impacto muy grande en la zona donde eso se hace. Bachelet uno la, a ver, permíteme una anécdota que creo que lo puede resumir mucho mejor. Se va Ricardo Lagos. Y todo el equipo de Ricardo Lago, el segundo piso de aquella época, que estaba Ernesto Tone, digamos, estaba, no me acuerdo, que se llegaba a políticas públicas, se habían preparado para entregarle al equipo de Michelle Bachelet que nombrara. Ahora, la gracia del equipo del segundo piso de Ricardo Lago es que cualquiera, Ernesto Tone, Eugenio Laera, que era el otro, llamaban a algún presidente de partido, algún diputado o senador, el diputado y senador o presidente de partido le contestaba y sabía que estaba hablando con Lagos. O sea, es decir, los validaban como interlocutores válidos del presidente. Bueno, llega Bachelet y nombra ahí a quien fue a Peñalillo, ya, como jefe del segundo piso, que no era conocido por nadie. O sea, salvo en su sector político, por cierto, pero luego se tomó el segundo piso. Y lo primero que hicieron es que no recibirle nada a Otones ni a la ERA, porque ellos se iban a instalar, porque venían con una nueva forma de hacer política, etcétera. Y lo que le iban a entregar era todo lo que estaba pendiente, cuáles las negociaciones que estaban haciendo, etcétera. Y claro, Peña trató de llamar al presidente del partido y no le respondía. Ya, ya. Digamos, después viene Piñera uno, ya, y Piñera claramente el segundo piso, como, o sea, perdón, digamos, el segundo piso de Bachelet, en el círculo que yo me muevo a menos, dado el poco peso que tenía, se le conoció como el entrepiso. ¿Ah? Porque era un poco más que el primero, pero no alcanzaba para el segundo. Digamos, esa fuera como la nomenclatura que se le conoce. Después, luego viene Piñera uno y Piñera uno nombra a gente de segundo piso, tecnócrata, absolutamente, gente que sabía mucho. Y en el ambiente que yo me movía, eso se le llamó el tercer piso, porque eran tan soberbios que finalmente ya superaban el segundo piso de cualquier idea. ¿Ya? Y luego viene Bachelet 2, y Bachelet 2 decide no tener segundo piso. Y ahí se termina el segundo piso ya originalmente y se refuerza la SECPRES, la Secretaría digamos, General de la Presidencia. Y después llega Piñera 2 y él sigue con su misma idea, o sea, va a decir, el segundo piso soy yo, o sea, es un poco la idea de Piñera, es decir, porque todo lo resolvía él,
Y él veía todos los temas estratégicos, o sea, digamos, créame que y los veía bien en todo caso, pero sin segundo piso. ¿Ya? Los modelos de toma de decisión es que en el caso de Bachelet era un modelo, yo diría, de delegación. Entonces le decía a los ministros que le daba la instrucción y, y les delegaba la decisión en ellos. El modelo de Piñera es un modelo unipersonal, es decir, todas las decisiones importantes pasan por mí. ¿Ah? No importa la hora, pero yo decido qué cosa sucede. O sea, digamos, unipersonal completamente. El modelo de Boric es colectivo, ¿ya? O sea, vale decir, juntémonos, oye, ¿qué cosa hacemos? Y podemos estar 4 horas conversando acerca de qué cosa vamos a hacer. Entonces, como ya pasó la hora, a lo que hace Boric es, ok, vean ustedes y me cuentan qué cosa van a hacer. ¿Ya? Hay lineamiento, por supuesto, digamos, estoy simplificando mucho la explicación, pero hay lineamiento. Entonces, lo que se requiere retomar es un modelo claro de toma de decisiones presidenciales. ¿Ya? Entonces, una cosa es el comité político, que te ayuda a mirar la coyuntura, a ver las comunicaciones, la imagen y todo ese tipo de cosas, las decisiones, la priorización de decisiones, la coyuntura. Y otras cosas son los temas de estrategia. Cada vez que un presidente, por ejemplo, Piñera, dejó todo lo que es la política antártica, ¿ya? Y dejó todo lo que es la construcción naval, digamos que con Boris, y Boris la apoyó. O sea, tenemos política antártica, tenemos construcción naval. ¿Ya? Como grandes temas que se mantienen a pesar de los gobiernos. Pero esos son temas que aparecen, yo diría, circunstancialmente y que en virtud de las asesorías que tiene el presidente, finalmente lo lleva adelante y tienen poco costo político. ¿Ya? Y tienen mucho que ganar posteriormente. Bueno, y hay varias otras cosas así que se van dando. Es necesario que José Antonio Caz, a mi modo de ver, tenga un equipo especial de pensamiento estratégico dentro de la presidencia. Hay quienes sugieren que debe tener un asesor de seguridad nacional. Yo, la verdad que no me parece el mejor nombre en estos minutos, por lo menos. Y yo creo que requiere simplemente un asesor estratégico o un núcleo de asesoría estratégica para el presidente. Tomar decisiones siempre es difícil, pero acá hay que retomar una cierta costumbre. Es decir, probablemente muchos de ustedes incluso hasta conozcan a José Antonio Caz. No, yo hablo con José Antonio. No te preocupes, yo lo hago. Oye, es presidente. La posibilidad que llegues, aún siendo muy amigo de él, es escasa. O que si aún llegues, haga lo que tú le propongas o le sugieras, también es escasa. Entonces, el presidente tiene que tener interlocutores válidos que filtren, qué sé yo, la información y la puedan colocar dentro del sentido del gobierno. El sentido del gobierno es la urgencia, y es la proyección. Mm. Entonces, si es urgencia, eso va al comité de político, va a la SECPRES. Si es proyección, hay que empezar a generar cómo se va a hacer esa proyección para colocar en la agenda legislativa, si es necesario, para poder generar los recursos en los distintos ministerios orientados a eso, y elegir, por ejemplo, que son decisiones importantes. O sea, yo te diría, así como primera medida a conversar, necesitamos, yo diría, digamos, incrementar nuestra presencia diplomática en China, Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, ¿ya? Y probablemente en India también. Pero hay que darles objetivos claros. ¿Por qué vamos a incrementarla? Porque queremos saber, por ejemplo, cuáles son las implicancias del plan quinquenal de China respecto a lo que implica América Latina y la estrategia de China respecto a América Latina y de qué forma eso va a colisionar con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y cómo quedamos nosotros ahí. Pero para eso requiere información de primera mano. ¿Ya? O sea, yo he tenido oportunidad de ser asesor de ministros, presidentes, y yo te aseguro, tú le pides algo a un embajador destinado en un país y el informe que te manda es de maravilla. Pero la gracia es preguntarle lo que tú necesitas saber. Mm. No decirle, oye, mándame todo lo importante que pasa en ese país. El embajador te mandó un recorte, un muy buen briefing de prensa. ¿Ah? Digamos, pero tú, no, yo quiero saber qué piensa tal país de tal otro. Ucrania, por ejemplo, tiene inversiones en Chile. ¿Ya? Rusia tiene inversiones en Chile a través de Azerbaiyán, entre otros países. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo eso? Entonces te das cuenta que eso es más estratégico, ¿ya? Digamos, que no tiene que ver con la inversión, qué sé yo, no sé, digamos, en bio, que eso significa mover las piezas, ver los permisos, ver cómo lo destraba, etcétera, y eso es coyuntura. ¿Ya? Entonces, se requiere una visión más estratégica
que no esté por sobre los demás, sino que sea, digamos, el Pepe Grillo del presidente, si quiere verlo de esa manera. ¿Ah? Y eso no lo tenemos. ¿Ah? Se desarmó, digamos, la última vez que tuvimos algo parecido a eso fue con Lagos. Y eso se desarmó en el camino. Perfecto. Perfecto, queda bien clara la diferencia. Ujú. César, por favor. Hola Samuel, hola Guillermo. La- Ahora me salgo totalmente de Chile. Yo quería preguntarte, Guillermo, he recibido respuestas, pero ninguna me ha convencido 100%. A tu juicio, ¿a qué responde este comportamiento de Donald Trump respecto al conflicto en Ucrania? Porque veo una condescendencia excesiva con Rusia, pero al mismo tiempo Trump tiene condescendencia con un país que de alguna manera apoyaba a Siria, que Siria siempre fue visto como una amenaza para Israel, eterno aliado a Estados Unidos. Rusia siempre aliado de Irán, otra amenaza para Israel, el eterno aliado de Estados Unidos. Eh, Aquí yo he visto que por lo menos con las dos últimas administraciones demócratas, Rusia ha tenido más tensiones con Estados Unidos, pero Trump ha tenido una demasiado condescendiente. ¿Hay algo que Putin pueda saberle de los negocios inmobiliarios de Trump en Moscú? No tengo ideas, que a veces uno se empieza a especular, pero cuesta entender esa actitud de Donald Trump con Rusia, pese a los vínculos que esa potencia tiene con los principales rivales de Estados Unidos en Medio Oriente, en Asia, porque China y Rusia por lo menos han expresado públicamente esta amistad indisoluble. Ujú. Entonces, ¿cómo ves tú esto, este comportamiento de Trump con Rusia? Ya. Voy a tratar de ser lo más sintético posible porque tu pregunta, créeme, que es la pregunta que recorre el mundo permanentemente. A ver, lo primero, a ver, digamos un poco el perfil de Trump. Trump lo que hace es establecer que la élite política estadounidense, liderada por el Partido Demócrata, está corrupta y está entregada al progresismo de izquierda. Quiere decir al globalismo. Esta idea de que todos somos buenos, y que por lo tanto debemos aceptar todo y estar de acuerdo con todo, porque todos tenemos un espacio en el mundo y por lo tanto debe ser respetado, eso no está de acuerdo con lo que piensa Trump. Trump es pragmático, no es ideológico. Él no tiene historia política, pero sin embargo, digamos, es dueño del partido, digamos, y es dueño del Partido Republicano, con su movimiento MAGA. Ya, digamos, pero eso no quiere decir que no tenga las cosas claras. Las cosas claras para él, por supuesto, ¿ya? Y así lo expresa. Entonces, yo diría la primera cosa es entender que Trump es totalmente ajeno a la tradición política estadounidense. Mm. Lo segundo, que él considera que el Partido Demócrata está vendiendo Estados Unidos y ahí entramos a un debate dentro de Estados Unidos que viene hace años, que en términos de que si no se coloca un punto final al tema migratorio, en la cantidad que ha entrado Estados Unidos, finalmente Estados Unidos va a perder su identidad. Y esto es un tema cultural civilizacional. Ya. Dicho eso, el tema con... no, la otra cosa importante, perdón. Trump se aleja de los principios geopolíticos tradicionales en que el mundo lo puede dividir entre amigos y enemigos. No, él tiene amigos y adversarios o competidores. Él sacó de la nomenclatura la palabra enemigo. Por lo tanto, para él con todo se puede negociar, con todo se puede dialogar. Si tú te das cuenta, habla con Putin, no es mi amigo, Xi Jinping también es mi amigo, y todos son bellísimas personas. Quien le sigue un poco en esa línea es la presidenta de México, Sheinbaum, quien dice, no, hablamos muy cordialmente, qué sé yo. Nunca dice lo que realmente hablaron. México finalmente hace todo lo que le pide a Estados Unidos. Digamos, pero ella lo maquilla bastante bien, digamos, y le sigue la personalidad de Trump. O sea, no lo critica, no lo denuncia, no, sino que simplemente le sigue. Y en esa perspectiva, yo diría, Donald Trump es bastante hábil como negociador. Él siempre apuesta, digamos, es jugador de póker, si quieres verlo en términos muy simplistas. O sea, blufea mucho. Le gusta blufear, y luego finalmente negocia en lo que él quiere. ¿Ya? Respecto a Ucrania, respecto a Ucrania, acá hay un tema que Donald Trump no deja de achacárselos a los demócratas con lo que pasó antes de Crimea. O sea, Ucrania es un país corrupto por naturaleza. O sea, tiene un nivel de corrupción impresionante hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy la corrupción lo pampea ahí.
Y, y Rusia, con Vladimir Putin, digamos, advertía sobre Ucrania y particularmente por el avance político que habían tenido los neonazis en Ucrania. ¿Ah? Y que estaban tomando el control también de las zonas que lo que hablan ruso, las de Donetsk, Lugansk, que hoy día están ocupadas mayormente por Rusia. ¿Ah? Y ellos empiezan a mirar el tema de una manera completamente distinta. Y dicen, si los neonazis llegan al gobierno, que ya estaban en el Congreso, estaban en varias partes de la estructura de poder de Ucrania, eso es inaceptable. ¿Y quién ayuda en forma entusiasta a eso? Es Boris Johnson, ¿no? El primer ministro de Reino Unido en su minuto, que a punto de firmarse un acuerdo entre Rusia y la Unión Europea. Finalmente, digamos, y se firmó, pero después Boris Johnson lo baja de una sola forma. Y es ahí donde se viene todo el problema que tenemos hasta ahora. Viene la invasión de Crimea por parte de Rusia, digamos, la anexión en realidad al final del día, y llegamos a la guerra de Ucrania. La Unión Europea, junto con la OTAN, considera a Rusia un enemigo. Trump considera un adversario. Y un adversario con el cual puede negociar lo que él quiere. Si tú lees el discurso de Trump el 20 de enero cuando asume, el año pasado, ahí está todo. O sea, lo que estoy diciendo me estoy basando en eso y en otros documentos posteriores. Ahí Estados Unidos dice, Rusia debe ser nuestro socio, y no nuestro enemigo. Y eso va contra Europa. A Trump no le gusta esta cosa de reunirse con Van der Leyen, porque él no está acostumbrado a que alguien represente a 27 países. Él quiere la bilateralidad y negociar con cada país en términos bilaterales. ¿Ya? Trump considera que Rusia tiene razón en términos de proteger su identidad civilizacional, que además está en el documento de estrategia de seguridad nacional de Rusia. ¿Ya? Y está en distintos discursos que ha dado Vladimir Putin. ¿Ya? Entonces, Trump entiende mucho más a Putin que lo que Europa entiende a Putin. Europa sigue insistiendo en que Rusia es una amenaza y que lo que uno quiere Rusia es la expansión. Donald Trump dice, puede que así sea, pero la única forma de evitar la expansión de Rusia es negociando con Rusia y disuadiéndola adecuadamente. ¿Ya? Digamos, entonces, digamos, y eso hoy día o sea, Trump lo usa a su favor. El hecho de que haya hecho Trump un acuerdo con Ucrania para la explotación de tierras raras, aunque no son muchas las que tiene, pero finalmente, porque Trump, ¿sabe dónde quiere llegar? Que llegue a Siberia, a las tierras raras de Siberia. Y como Rusia, teniendo mucha tecnología, pero no tiene la tecnología para la extracción de tierras raras, ¿ah? Necesariamente quiere hacer un negocio con Putin. Para Donald Trump, mientras más negocios tenga en conjunto, menos posibilidad de conflicto hay. Esto es una teoría muy antigua dentro de las relaciones internacionales, pero él la usa en forma pragmática. Es lo que está haciendo. Nosotros, acá en América Latina, nos consideramos occidentales. Digo nos consideramos porque en realidad Huntington no nos consideraba occidentales, digamos, como ha hecho que la civilización en su libro. Donald Trump nos dice que somos parte de América. ¿Ya? O sea, América hoy día tiene un tema de identidad, dicho sea de paso. Entonces, hoy día tenemos Rusia, con todo lo que es su identidad civilizacional y religiosa, ahí está la Iglesia Ortodoxa. O sea, Putin no sobrevive sin el apoyo de la Iglesia Ortodoxa, por si acaso. O sea, Putin hace rato dejó de ser comunista, soviético, etcétera. La Iglesia Ortodoxa es fundamental. China, digamos, lo propio con toda su cultura civilizacional. A ellos no le interesa, como a China no le interesa invadir América Latina. Le interesa sí que toda Asia esté alineada con China. ¿Ya? Y se está resolviendo lo de Medio Oriente. Ahí aparecen otros actores que no son muy visibles, como el caso de Reino Unido, que dice, oye, un momentito, yo fui imperio, yo también tengo que estar en la mesa, que es un poco un problema que hay ahí, esto requiere una explicación mucho más larga, pero que es como la piel en el zapato en todo lo que se está conversando, incluso respecto a Gaza. Entonces yo diría, Donald Trump es pragmático, absolutamente pragmático, ¿ya? Digamos, y le crea a Vladimir Putin por todos los antecedentes que yo te comento, es decir, lo de la guerra de Ucrania se podría haber evitado. ¿Ya? Pero la Unión Europea insiste en tener un enemigo y lo que hace Donald Trump es culpar al progresismo de construirse un enemigo para poder mantener, digamos, una industria que lo beneficia solamente a ellos. Ahora, Trump por su parte no lo hace mal
porque hoy día parte importante de lo que es que se- la economía estadounidense y la economía mundial, me atrevería a decir, por lo menos de los países desarrollados, está dependiendo de la industria de armamento. Todo el industria de armamento. O sea, ahora, el tema hoy día de la industria de armamento es que toda la tecnología que tú ocupas en la industria de armamento es de uso dual. Tiene uso privado y uso militar. ¿Ya? Entonces, es ahí donde tenemos problemas con la inteligencia artificial, por ejemplo, en términos de sus límites, la forma en que se utilice, para qué se utilice, y quién regula eso y cómo se regula. Que es un tema que la Unión Europea está dándole vuelta permanentemente y no ha llegado a ninguna conclusión. Acá en Chile tenemos una protección de datos, ¿ya? Pero tenemos una pésima ciberseguridad, por ejemplo, o una deficiente, van a ser pésimas, deficiente ciberseguridad. Entonces, hay acá una serie de inconvenientes donde entender de que todo lo que los dos conocíamos y estudiábamos acerca del orden internacional, Donald Trump lo rompió. Ahora, si Donald Trump pierde las elecciones de medio tiempo en noviembre próximo, el mundo va a seguir cambiado. Es decir, en política no hay vuelta atrás. El mundo va a seguir cambiado. Es decir, entonces el tema de Chile es cómo nos adaptamos a eso. Y para adaptarse hay que conocerlo. ¿Ya? O sea, entonces, y es ahí donde tenemos el mayor déficit. Tenemos muchos diagnósticos, estamos llenos de diagnósticos de todo tipo de naturaleza, pero la pregunta es cómo nos adaptamos. Hay una industria, por ejemplo, que yo me imagino, yo me dedico a temas de perspectiva, entre otras cosas, la industria del turismo, ¿ah? O sea, el turismo virtual, o sea, vale decir, con hologramas, qué sé yo, con todo eso, sin salir yo de mi país, ¿ah? Vengo a Chile, recorro la Torre del Paine, qué sé yo, etcétera. Ahí hay todo un tema. O sea, el cambio del turismo a futuro va a ser un tema, porque pero eso es un proceso, un proceso gradual. Van a coexistir el turismo virtual, que va a ser más barato probablemente, con el turismo presencial, que va a tener mejores prestaciones de todo tipo de naturaleza. ¿Ya? Y digamos, para quienes lo puedan pagar. Los adultos mayores van a ser, digamos, ya lo son, pero va a ser con mayor intensidad los focos del turismo, que son lo que hacen europeos, americanos, incluso chinos, en términos que jubilan y viajan. Entonces, yo diría, Donald Trump con Vladimir Putin se entienden porque los dos están dispuestos a cuidar los intereses nacionales de cada país, y la que está hoy día en el limbo es Europa. ¿Ya? Y nosotros en Chile seguimos a Europa. Entonces necesitamos hacer una suerte no sé autocrítica, pero eh, generar una visión que integre la realidad del mundo para poder saber cómo actuamos nosotros. Y es ahí donde todavía no tenemos claridad respecto a eso. No sé si te respondí, César, discúlpame, Sí, pero no, perfecto, ya. perfecto, Guillermo, Mucha- ya, o sea que, perdona, es que lo que me acabáis de decir sobre toda esta capacidad de Trump de entender a Putin se ha abordado bien poco, ¿no? Por Sí. eso, No, y están los documentos para eso. A mí me costó mucho entenderlo, me tuve que buscar, digamos, buscar la estrategia de seguridad nacional de Rusia, me costó un mundo. Encontrarla traducida al inglés, una traducción que yo no entendía mucho, digamos, pero la encontré al alemán, y de ahí al alemán la pude traer al español. No, pero y la de Chile, ¿para qué te explico? O sea, es decir, como encontrar la traducción adecuada fue un tema. ¿Ah? Pero esos documentos de esos países los tienen. Las potencias escriben todo lo que hacen. Sino, digamos, no que anden ocultos por la vida, ¿no? Es como publican lo que van a hacer. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que he tratado de resumirte así muy apretadamente. Muchas gracias, Guillermo y César. Bueno, ya estamos un poquito pasados, así que vamos a hacer las últimas dos preguntas que están aquí pendientes. No sé si María Estela tenía la mano levantada, no sé si querías preguntar algo o pasamos a la pregunta que está en el chat. Bueno, por mientras vamos a pasar a la pregunta del chat. Jaime pregunta, bueno, tratando de pensar en las oportunidades frente a la nueva realidad geopolítica que ha impulsado Trump, dado que con Cast tendremos con Estados Unidos un similar color político y una mayor afinidad que la actual, ¿es posible pensar que desde el sector turístico y otros sectores económicos debiera buscarse desde ya la atracción de inversiones desde dicho país y al mismo tiempo reforzarse la promoción de Chile en Estados Unidos para impulsar la llegada de más turistas norteamericanos? ¿Será Estados Unidos potencialmente un gran socio económico para Chile? Sí, de todas maneras. Lo único alcance nada más es que no apuesten a que Kass y Trump piensen lo mismo. Eso no es así.
si hay digamos, ¿a quién se parece más Kast en su pensamiento político ideológico? A Meloni en Italia más que a Trump. O sea, y por eso yo hablo de sintonía. Mm, Hay sintonía ideológica, no hay alineamiento. Es decir, no por ser de derecha o de cualquier tipo de derecha que sea, ¿ya? Tú piensas que para Kast termina siendo, o sea, para la izquierda es de ultra, requete ultra derecha. En el mundo, digamos, internacional, Kast es una neoderecha. O sea, es decir, que es, digamos, Kast pasó a la ventana de Overton, ¿ah? Y está dentro del mundo de derecha normal, si que tuvieras verlo de esa manera. La derecha que está fuera de eso es la AfD en Alemania, todavía está fuera. Entonces, si uno busca una mayor coincidencia, uno debería pensar en el caso con Meloni, ¿ah? Si quiere hacer una comparación que sea mucho más concreta, mucho más realista. Ahora bien, en temas turismo, a ver, el turismo parte de la base, y esto desde el punto de vista de análisis, que yo creo que ustedes, si estoy equivocado, por favor me corrigen. El turismo surge a análisis de poder atraer a personas que tienen recursos para poder invertir en el ocio, en el ocio o el entretenimiento. Es decir, por lo tanto, digamos, quienes tienen hoy día o son los segmentos jóvenes que recién ingresan a trabajar y que trabajan por 3 o 4 años, se toman un año sabático, qué sé yo, ahorran, etcétera, viven solos, es un turismo individual muchas veces, o te vas a lo que son adultos mayores, ya jubilados, que son los que viajan y aprovechan, porque trabajaron toda su vida y aprovechan de viajar. Entonces, yo creo que ahí hay necesariamente un incremento. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esas personas? Entonces ahí tenemos que empezar no solamente en Estados Unidos, por supuesto que las hay. Ahora, el estadounidense en general es reacio a viajar, por si acaso. Digamos, los que más viajan son la gente que está en la estructura federal o trabaja en el Estado. Pero recién, por lo tanto, hay un mercado, yo diría, que puede crecer mucho porque hay que incentivarlo bien para que pueda viajar, el adulto mayor. Todavía yo creo que recibimos muy poco adulto mayor estadounidense. Son los europeos los que vienen más. ¿Ya? Pero también debemos preocuparnos de los segmentos o los nichos que hay en Medio Oriente, ¿ya? O sea, en Medio Oriente cada vez hay más interés por América Latina y en algunos países de Asia. ¿Ya? Entonces yo creo que Chile tiene un potencial mercado de atracción turística a nivel global muy interesante. Pero para eso hay que mirarlo bien, identificar los nichos y hacer la tarea de explorar las posibilidades. Y eso significa ver con quién se conversa, no sé, con las federaciones similares a la suya en esos países. Bueno, ustedes saben más, que me voy a meter en un negocio que no conozco, pero claramente lo que sí les puedo decir es que en términos concretos, el 2% de la población más rica del mundo ya necesita turismo. ¿Ya? Está hablando del 2% más rica, es decir, digamos el 2% que tiene un ingreso anual de sobre $120.000. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo al 0,01%, que son los ricos, ricos, ricos del mundo, que ellos hacen su propio turismo, digamos, con sus propios medios, sin necesidad de usar ninguna de las cadenas de la industria. Entonces, entonces yo te diría, lo ideal es llegar al 5%. O sea, si tú puedes llegar a la persona que tiene un ingreso anual de sobre $80.000, algo tiene para turismo dentro de eso. ¿Ya? Entonces, hay que incentivarlo, digamos, bueno, en fin, o sea, yo creo que hay posibilidad. Estados Unidos puede ser un muy buen inversor para eso y va a estar disponible para todo eso. Así que yo lo veo bien, la relación con Estados Unidos la veo bien, pero también la veo bien, yo diría, con los países de América del Sur. El turismo regional, a raíz de los procesos migratorios, ¿ya? Digamos, ahí yo creo que hay una oportunidad única de poder incrementar sustantivamente el turismo regional. ¿No? Digamos, yo creo que hay que crear otro tipo de ofertas, pero digamos, el turismo regional yo creo que se va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque a raíz del tema venezolano, los flujos migratorios ya sabemos lo que se necesita en términos de antecedentes, datos, condiciones para entrar y salir del país, es decir, va a ser mucho más exigente, pero a su vez más completo y más seguro. Y eso claramente al turista le interesa, es decir, ir de un país a otro con seguridad. En eso han habido avances, pero a mi modo de ver muchas veces avances
que son, yo diría, desiguales, o sea, en términos de cobertura médica, por ejemplo, hay convenios ya, pues, si yo trabajo en una parte, mi ahorro previsional me lo puedo traer a Chile o viceversa. Eso se ha avanzado, pero tiene que haber más plataformas de seguridad para el mejor desplazamiento de los turistas de un país a otro. Eso sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, última pregunta antes de cerrar. María Estela, por favor. Hola, gracias Guillermo y a todos. Soy María Estela Girardán, soy periodista y consultora. Mira, tengo dos preguntas que tienen como buscando yo sé que no tienes la bola como para ocultar el futuro, pero Chile se ha posicionado con el tema del destino de naturaleza, aventura, es decir, el paisaje es importante, es un valor como intrínseco, podríamos decir, en la oferta que ofrece Chile. Y cuando hablamos de esta tensión por ya sea el litio, los metales, bueno, las tierras raras, y finalmente estamos hablando, bueno, hoy de países que somos vistos, ¿no es cierto?, en este eje que tú hablabas, bueno, todo lo que hablabas de Trump, como finalmente un proveedor seguimos siendo el proveedor no de producto terminado, de cobre, litio. Mm. Entonces, ¿cómo ves tú cómo va a ser la tensión entre respetar la naturaleza, lo voy a poner así en blanco y negro, respetar Mm. la naturaleza y que nuestros paisajes sigan siendo ese atractivo que finalmente tiene que ver con lo prístino, lo natural, lo poco tocado por el hombre en el sentido productivo, y este mundo que lo que quiere de nosotros son las materias primas a todo costo, y somos finalmente vistos así. Y, mm, y lo otro que está, también la tensión que tú ves y ahí me paso a otro plano, entre el multilateralismo y como Chile finalmente también es un destino caro, es decir, tantas horas que cuesta llegar, en fin, como que es una, una tara que tenemos que no nos la podemos quitar. Em, ¿Cómo ves tú ahí la tensión que se va a producir en poder crear redes, ¿no es cierto? Como que no seamos solo el destino Chile, sino que somos el destino de Argentina, somos Sudamérica, somos algún tipo de polo, y en eso es lo que supuestamente se ha trabajado, yo sé, desde FEDETUR y desde la misma Subsecretaría de Turismo, en fin. ¿Cómo ves esa? Son grandes tensiones, yo sé, pero ¿cómo ves eso? A ver, yo empecé por lo último. Yo creo que Chile tiene toda la capacidad para ser un hub, de que acá concentre turismo de varias partes del mundo. Y desde acá lo podemos llevar no solamente a través de Chile, sino que a otros países de América del Sur. Es decir, ahí se requiere, bueno, como se puede hacer, no entramos en más detalle, pero podemos hacer concentrarlo en un hub. Pero creo que hay que, el área de servicio, darle mayor calidad, ¿no? Es decir, no basta la buena comida o el buen lugar, tiene que haber los servicios adicionales de cuidado para el turista. O sea, el turista cada vez más regalón, si quiere verlo de esa manera. Entonces, entonces yo creo que hay varias ideas que yo creo que se pueden llevar adelante. Ahora, esas ideas hay que conversarlas adecuadamente porque algunas son innovadoras, donde puede haber recursos de Corfo incluso, puede ser de otras fuentes, incluso internacionales, y por supuesto una inversión privada. Pero tiene que ser todo eso lo que si Chile es un hub turístico, lo queremos construir de esa manera, requiere certezas en el mediano plazo. Si Chile no tiene claridad de sus intereses como país a mediano plazo, cualquier esfuerzo que hagas para poder transformar a Chile en un hub turístico de América del Sur, yo creo que va a ser muy difícil hacerlo, porque no va a haber certeza en que esa inversión no va a tener el retorno necesario ni el impacto que tú busques. Yo creo que ahí yo creo que el tema para conversarlo más latamente, pero yo te diría eso. O sea, yo tengo suerte, conozco toda América Latina. Y cuando conozco no es que porque pasé en el aeropuerto, sino que he estado varios días, semanas en cada ciudad, capital al menos. Entonces, tú te das cuenta de que hay interés. Y que ahí, si hay ese interés y se puede construir un hub, la estructura de costo también te cambia. Digamos, no es que sea más barato, que aquí te cambio el concepto, no es que sea más barato, sino que obtienes mejores prestaciones por el precio que pagas. ¿No? O sea, digamos, el cambio es, o sea, digamos, no hace turismo barato, o sea, o cualquier precio para atraer al turista, sino que el tema de las prestaciones que tú le ofreces. Y el turista, dado que esto se ha ido masificando, cada vez más exigente. ¿Ya? O sea, decir, no sé, pues por qué, digamos, no, yo quiero que en todas partes haya, en los baños haya crema para la cara, por ejemplo, una cosa.
y si no hay crema en la cara, yo me complico porque yo me echo todos los días crema en la cara y no tengo en el lugar que voy. Puede ser una tontera, pero como intento decir un poco como eso, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que eso se puede hacer, pero eso requiere pensamiento estratégico. FEDETUR puede hacer mucho por eso, en términos de sumar. Eso significa que los actores que están en el turismo también sean generosos en términos de entender que la generosidad es parte de los objetivos estratégicos para poder tener resultados positivos en el futuro. Entonces hay muchos que no dejan que otros hagan porque, los estiman competencia o simplemente porque no quieren que otro avance. Yo creo que acá se requiere una visión un poco más amplia para poder realmente llevar adelante este tipo de industria, donde al final del día todos se benefician. O sea, hay un beneficio ahí, que sé yo, digamos, importante. Bueno, cierro eso. Respecto al tema, a la ecuación industrialización y cuidado de la naturaleza. Yo creo que hoy día, o sea, a ver, partamos de la base de que a nivel de los países industriales, su modo de producción se está modificando. Es decir, la revolución industrial asociada a las máquinas, que hoy día es robotización y automatización, hoy día y con la inteligencia artificial da un salto cuántico. Es decir, el tema está en que todos los productos, desde los computadores, los autos, ya lo vemos ya con automatización y robotización, o sea, digamos, son puros robots los que arman el auto finalmente, y lo arman con precisión. ¿Para qué hablar de la robotización en la medicina? O sea, yo les sugiero, si ustedes se van a operar de algo delicado, pidan que lo opere un robot. O sea, porque digamos, el robot no le tiembla la mano, ninguna cosa, es decir, es preciso. ¿Ya? O sea, te estoy dando ese ejemplo para que entiendas que eso está cambiando y las profesiones van a tener que, el médico va a tener que ser un especialista computacional para poder llegar al robot y haga todas las cosas bien. Y eso es un puro algoritmo. Entonces, hay un cambio cuántico que nosotros acá todavía no lo vemos. Hay clínicas, hospitales que usan robots para operar, pero no está dentro de nuestra cultura. O sea, un robot me va a operar hasta cuando te explican que es mucho más eficiente que un médico humano, en la medida en que hay un médico guiando al robot. Entonces, y para que hacer eso a distancia es 5G, y ojalá 6G, porque eso, digamos, elimina todo tipo de error. Pero para que eso se mantenga hay que tener energía. ¿Ya? Digamos, si no hay energía, no hay computador, no hay robot, no hay nada. Entonces, no hay inteligencia artificial. Entonces, yo diría entender que el mundo está cambiando en eso. O sea, y el gran desafío es que a medida en que haya más automatización, robotización e inteligencia artificial reemplazando a seres humanos, lo cual, claro, aumenta la productividad, aumenta todo. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? ¿Ah? Es que, claro, se despiden trabajadores, pero ¿y quién va a comprar los productos si no hay trabajadores que ganen un salario que tenga capacidad de compra? ¿Ya? O sea, es decir, la economía hoy día enfrenta un desafío. O sea, somos mucho más productivos, ¿ya? Vamos, tenemos el mercado segmentado por muchos nichos, y producimos lo que cada nicho consume y no guardamos nada en la bodega, y somos eficientes. Pero como reemplazamos a los trabajadores, esos nichos también van a sufrir el efecto porque ellos no van a estar trabajando y no van a poder comprar. ¿Ya? Entonces, digamos, si automatizamos todo, bueno, digamos, claramente se produce un problema. Eso tiene que cambiar. Ahora, Chile está lejos de eso. Hoy día, por ejemplo, la penetración o instalación de los tótems en las tiendas, en los bancos, ha costado un mundo e incorporarlo a la cultura de los chilenos. Esta cosa que tú conversas con un tótem, y tienes que decirle todo, que si yo, ¿no? que la autor biométrica, etcétera. Estamos recién entrando a eso. Pero eso va a tener un cambio, como su fundamento. Bueno, para que Chile pueda alcanzar, digamos, estoy hablando solamente del tema de la industrialización. O sea, vale decir, para poder avanzar la Sí, industrialización. Guillermo, Dime. pero la primera pregunta era mucho más concreta, que tenía que ver en esta dicotomía entre preservo la naturaleza versus el mundo pide recursos naturales que yo tengo justamente, ahí entiendo el enganche con la industrialización, que necesito para la No. nanotecnología y todo lo que, pero básicamente la pregunta era el versus naturaleza prístina, quiero ver agua, quiero ver hielo, quiero ver glaciares y no que se consuman o que haya un relave al lado de él, eso versus tenemos que generar fondos y las industrias tienen que ser sustentables y todo eso que está como en tensión.
Y esto Ah, visto con todo el tema de Estados Unidos, que es lo que anda buscando, ¿no es cierto? Bueno, ya vimos lo que está pasando y lo que va a pasar quizás en Irak y lo que pasa en Venezuela, que no van por la paz, la democracia y los mm, pajaritos cantando arriba del no, Salto o sea, Ángel. mira, en términos concretos, digamos, nosotros tenemos que resolver política y estratégicamente la ecuación de cómo hacemos convivir el cuidado de la naturaleza con la necesidad de industrialización. Para que eso suceda se requiere transferencia tecnológica. Esa transferencia tecnológica, para nosotros, en el caso de Chile, viendo todo el esfuerzo que hemos hecho en el cuidado del medio ambiente, digamos, la mejor opción es con Europa donde sí podemos optar a transferencia tecnológica asociada a sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Es decir, nuestro certificado de ser cuidadoso del medio ambiente en todo lado de Europa. Si tú lo haces vía Estados Unidos te va a decir, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver, converse con los empresarios que hay acá en Estados Unidos a ver qué es lo que van a hacer. Y esos empresarios estadounidenses o chinos igualmente van a venir a hacer lo que saben hacer, ¿ah? Explotar el recurso, ¿ah? Y no importando el medio ambiente y presionando al gobierno para que le permita hacer eso independiente del impacto negativo en el medio ambiente. O sea, si tú me preguntas en concreto, vamos, hay mucha, o sea, digamos, lo que yo iba, en Europa, a raíz de todo este cambio, hay mucha industria que se va a cerrar, porque se requiere abrir otro tipo de industria. La industria que hoy día hay en Europa, en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, son industrias que ya son sustentables con el medio ambiente. Es esa transferencia tecnológica la que necesitamos acá. O sea, traer ya experiencia probada de sustentabilidad y acá en Chile hacer el acuerdo para cerrar la ecuación, cuáles son aquellas zonas donde bajo ningún punto de vista, ¿ya?, se puede hacer algún tipo de intervención o afectación sobre el medio ambiente y cuáles son las zonas grises que vamos a tener para poder prestar para ello. O sea, no hay posibilidad de industrialización sin tener una respuesta de equilibrio entre medio ambiente, y la industria que se va a colocar. Por eso te digo, o sea, si hablamos de tierras raras, Chile tiene un potencial de tierras raras importantísimo ya instalado en los relaves. O sea, es decir, independiente de que vamos a explorar más tierras raras, ya todos los relaves que hay en el norte y en la zona minera, zona central y algunas partes de zona sur, ya es ahí donde tenemos ya la mayor cantidad de tierras raras, pero para eso hay que colocar una fundición al lado. Entonces la pregunta, ¿dónde colocamos la fundición? ¿O se lo mandamos a China? Que lo que China estaría interesado en llevarse el relave. ¿Ya? Pero seguiríamos lo mismo. O sea, seguiríamos, el relave se transforma en un recurso natural, ¿ya? Porque de ahí saca las tierras raras. Entonces, ¿cómo solucionamos esa ecuación? Yo creo que siendo transparente. O sea, decir, ok, coloquemos industria sustentable, que está certificada en Europa, digamos, establezcamos qué zonas, y me niego rotundamente a las zonas de sacrificio, porque no pueden serlo. O sea, es decir, no puede haber zonas de sacrificio, tiene que haber zonas que se preparan para esos efectos, ¿ah? Hay regulación adecuada para esos efectos, ¿ya? Que si yo, y un rol del Estado fiscalizador importante, o sea, que me parece a mí que sería lo necesario. Pero no podemos pretender industrialización sin costo medioambiental, o sea, con costo medioambiental cero. Yo creo que eso es imposible. Guillermo, muchas gracias por todo tu Gracias, Guillermo. respuesta. Gracias, María Estela, también. Bueno, gracias a todos también por haber participado en este Talks, el primero del año, el más largo que hemos hecho también. Sabemos que era un tema que generaba mucho interés. Así es que bueno, les recordamos que esta sesión va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Se la vamos a compartir también en el newsletter que mandamos los viernes. En el fondo vamos a estar compartiéndolo por las distintas plataformas. Muchas gracias a todos por participar y nuevamente, Guillermo, muchas gracias a ti por darte el tiempo de aclarar todas las dudas y explicarnos con lujo de detalle lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. No, no, gracias a usted, gracias por la invitación, gracias a Mónica, que sabemos que tuvo que retirarse. No, gracias por la oportunidad, espero que haber sido claro y haberle aportado para que tengan una mejor visión, opinión e incluso análisis de lo que está pasando a nivel mundial y cómo afecta al sector. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Igualmente. Guillermo. Estamos Listo, chao, que hablando. estén muy bien. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.